comentarios internacionales del ingeniero Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, comienza la semana, que es la semana. Exactamente. Como diría Cervantes, buckle up. La gente piensa que Cervantes hablaba en inglés. Amárrese el cinturón, porque la carrera arranca a toda velocidad. Y se lo voy a contar ahorita. Pero antes que nada, el mundo se ha sorprendido de Panamá. Y lo voy a poner en el campo internacional porque esa sorpresa vino desde Rusia. Y le explico. La primera cosa que me llamó la atención, Fernando, fue cuando arranca el partido allá en Rusia. Los 11 niños panameños que fueron a acompañar a nuestros muchachos a la salida. La emoción que reflejaba el rostro ese infantil. Había una niña que estaba, se hacía fresco así, como sofocada de la emoción. Y la otra llorando. Y la otra llorando, quedó llorando, los niños tratando de darle la mano a sus jugadores. Quizás el espectáculo más humano de esos dos tiempos que vivimos todos los panameños aquí, fue ese instante. Y ojalá que la federación capte ese elemento, porque ahí está reflejada el orgullo de una nación hacia sus héroes en el deporte. ¿Tú sabes lo que es para un niño sentirse saliendo? Que ese es tu momento de... Ese es el momento estelar. O sea, esos son los grandes momentos que usted pueda vivir en la historia. Yo felicito a McDonald's porque fue el que hizo posible. Sí, que estos 11 niños... Estos 11 niños panameños vivieran esa emoción en nombre de todos los niños panameños que allá estaban vestidos de rojo, de todo tamaño, de meses. Bueno, ese fue quizás el momento para mí más importante. Y el segundo momento más importante que nos dejó en el mundo fue cuando termina el partido y la hinchada panameña presente en el estadio comienza a recoger la basura. Bien. Pero quizás lo que el mundo, y particularmente los ingleses, usted que viene de Europa y conoce esto que le voy a contar y mucha gente panameña, la fanaticada europea es violenta. Cuando pierden un juego arrancan y se van. Cuando van por la mitad ni miran. Ingleses peores. Sí, los ingleses cuando no olviden lo de la tragedia en Bélgica en el 86 con el Liverpool. Toda clase de desastres. Terminaron matando un poco de gente de la Juventus. 70 muertos hubo en el estadio. Entonces ellos, y precisamente jugando nosotros con ellos no entendían cómo nosotros perdiendo por paliza 6-1, nuestra hinchada allí estaba celebrando. Celebraba muchas cosas y con humildad lo hacía, ¿no? No es que estamos celebrando la derrota, no. Porque he visto gente que dice, bueno, es que así porque eso de Panamá no progresa. No, nadie estaba celebrando que perdimos. Lo que estábamos celebrando es el estadio donde llegamos. Y mira que este país ha venido de luchas históricas. La lucha anticolonial panameña fue hecha de generación en generación, de humillación tras humillación, de asesinatos tras asesinatos. Y nosotros hoy somos amigos de los Estados Unidos. O sea, esto es una nación forjada en ese espíritu. Y lo que más me alivia de todo esto es que el mundo hoy habla, ahí incluso había muchos mexicanos, estos comentaristas que son muy dados a estar hablando tonterías. No recordaban ellos que México perdió 7-0. Con Chile hace 2 años. Sí, ¿no? México ha tenido derrotas apabullantes. Nosotros fue el último lugar en el Mundial de Argentina. Nosotros en este primer pasito en el Mundial hemos hecho cosas históricas. Esto que está haciendo esa imagen de nuestra gente en Moscú ha tenido un impacto positivo en el mundo. Bueno, David Failson, que es alguien que es muy crítico de la selección panameña, bueno, él critica a todo el mundo por igual, pero mira lo que pone. No entiendo a los que critican el festejo de la selección de Panamá por anotar su primer gol en la historia de un mundial. Solo la gente panameña sabe lo mucho que les ha costado este logro. Bueno, a todos y a México también. Yo he visto a México llorar por la derrota. Bien, el siguiente momento más importante fue ese gol de Baloy, hecho en la figura del capitán histórico de nuestra selección, que además siente un precedente. Él es el jugador novato más viejo que mete un gol. Eso, bien, vivimos con mucha emoción lo que ocurrió. Recuperamos una gran imagen. Nosotros debíamos hacerle un recibimiento a la hinchada.
Porque Ojalá se han comportado, han Ojalá gozado. lleguen juntos, Sí. hinchada y selección Sí, para... han llegado, y los muchachos también, porque a pesar de la diferencia de goles, los muchachos nunca bajaron el ritmo del juego. Cosa importante, y eso da un cambio. Claro que nos falta mucho camino por andar. Ya fuimos al primer mundial, ya metimos el primer gol, pusimos la mejor bandera, pusimos la mejor hinchada, y ahora nos falta hacer mejor fútbol. Exacto. Bien. Dicho eso, para poner en contexto esto, y me quedo con la imagen de esos niños. Pero mira, en el plano internacional, mientras ustedes estaban, todos nosotros viendo fútbol, ayer se celebraban elecciones en Turquía, y siempre recuerde Turquía. Turquía es un país clave para entender el cruce entre Europa y Asia. Bueno, este caballero Recep Tayyip Erdogan, de 64 años, ganó en primera vuelta. Hay dos vueltas con el 53%, contándose el 99% de los votos. Gana con el 53%, sí, no va a haber segunda vuelta. Obtiene 297 diputados, no tiene la mayoría absoluta, pero con los 50 de su socio de ultraderecha, tiene una cómoda mayoría. Además, asume el poder absoluto de presidente y jefe ejecutivo, de todo. Recuerde que este señor tiene más de 50.000 presos y más de 170.000 personas han sido despedidas del gobierno. ¿Se acuerda del golpe que hubo y Turquía es una clave de todo esto? Ahora coquetea más con Rusia, que después con los Estados Unidos, pero eso siempre ha sido Turquía, pero él es la bisagra y es un elemento importante, es un país de 100 millones de habitantes, es un país décima economía del mundo, con un gran ejército, todas las fuentes de espionaje están en ese país, en Estambul. Eso es un desastre, eso tiene que mirar ese. Bien, pero eso es importante, esto que sucedió. Se fortalece un liderazgo de línea dura y de derecha. En un país que tradicionalmente es laico y cada vez tiene más influencia religiosa. Así es. Y esta elección entra ahora, me da paso para la siguiente elección más importante en el mundo, la de México, que se celebrará este domingo, precisamente cuando nosotros le estaremos transmitiendo a usted lo que está ocurriendo en Panamá. Ese domingo en Panamá, que es 1 de julio, se va a definir una de las cosas más importantes en términos de la coyuntura nacional. No es que eso va a definir cosas, sino es un paso en el despeje de la hojarasca, el inicio del proceso de entenderse o el inicio del proceso de la confrontación absoluta. Bueno, ese domingo nosotros tenemos transmisión aquí para todos ustedes. Son las elecciones en México, que tiene la ventaja ahora para el señor Obrador que el presidente de los Estados Unidos sigue atacando sin cuartel a los inmigrantes que pasan por la frontera mexicana, y está cada vez más duro el presidente de los Estados Unidos. Mi análisis, como se lo dije para Colombia, es que López Obrador deberá ganar holgadamente. Holgadamente. Salvo que pase algo excepcional que no está todavía, debiera ganar holgadamente. Y en los Estados Unidos, continuando con esta ola antimigratoria y que más que nada es antirracista por el lenguaje, fíjese lo que le voy a decir. El presidente Trump ha resultado ser un hombre difícil de ganarle una batalla por la vía de la palabra, del tuit, de la intervención, porque su lenguaje atrevido, irrespetuoso, que interpreta los temores de una sociedad blanca de los Estados Unidos, que cada día ve con más preocupación que ya deja de ser mayoritaria en su propio país. Los blancos se están dejando de ser la mayoría de los Estados Unidos, y él interpreta esos miedos en una forma extraordinaria. Y es muy difícil de vencer a Trump cuando usted tiene ciertas restricciones de ética, porque a él no le importa mentir, no le importa retractarse, no le importa decir una cosa que al día siguiente dijo que era de otra forma. Sí. Entonces, en el lenguaje es muy difícil de vencer. Sin embargo, la semana pasada, las imágenes de los niños llorando, las imágenes de la gente metida en esas, ni siquiera celdas, en esas jaulas, la separación de niños de sus padres, la imagen de los niños gritando, papi, quiero a mi mami, fueron tan duras que Trump fue vencido por esas imágenes. Y hoy el presidente Trump ha lanzado una nueva ofensiva de cara a las elecciones
de noviembre, las intermedias, ha tomado la migración como el elemento fundamental. Y fíjese lo que dice: no permitamos, expulsemos a los invasores. Una nación formada... El miedo a los bárbaros. Sí, una nación formada de migrantes. Probablemente si buscan el pasado del señor Trump tendrá inmigrantes. No, la mamá Sí. es escocesa y el papá es nieto de alemán. Y él prefiere los inmigrantes blancos. Oppenheimer lo define muy bien en sus artículos, que ha montado una campaña bien dura contra el señor Trump. Andrés Oppenheimer, un periodista distinguido del Herald, él es argentino, ha escrito varios libros. Y este ataque del señor Trump hacia los inmigrantes que pasan por la frontera a México y ese constante atacar a México ha puesto a la defensiva a los candidatos del PAN y del PRI y le abren el paso arrollador a López Obrador. En los Estados Unidos el debate ha llegado tanto que la secretaria de Comunicaciones de la Casa Blanca, que fue a un restaurante en Virginia, fue expulsada por la dueña por decir que ella no recibía ahí gente de esa categoría. La sacaron del restaurante. De esa calaña. Fíjese lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Recuerda que le conté que la secretaria de Home Security de los Estados Unidos fue sacada de un restaurante mexicano en Washington. Bueno, esta de Virginia. Y estos niveles de intolerancia son preocupantes porque así comienzan las cosas más feas de la sociedad, de la humanidad, ¿no? Nosotros tenemos historia de lo que ha ocurrido cuando estas cosas lleguen. Y en el marco de eso, la batalla legal del presidente se complica. Y estaremos próximos a ver la destitución del subsecretario de Justicia de los Estados Unidos y la posible destitución del fiscal Mueller. En ese camino marcha los Estados Unidos, continuando también la presión sobre la guerra comercial, Fernando, con la República Popular China y la República Popular China levantando. Entonces, China le dijo, estamos dispuestos a hablar, pero no vamos a hacer ninguna concesión. Así estamos en ese mundo. Mientras en nuestro continente, Costa Rica, aquí, nuestro vecino, está en el proceso de hacer una reforma fiscal y hoy los sindicatos costarricenses llaman una huelga general, cosa poca vista Cosa rara. en Costa Rica, oponiéndose a decir que el endeudamiento, que el mal uso de los fondos no es responsabilidad de los sindicatos. Y como consecuencia ellos no están en contra de esas medidas y esto va a poner a algunos partidos en la balanza. La frágil coalición legislativa que ha montado el presidente Óscar Alvarado podría tambalear. Es difícil para Costa Rica, que ha vivido del cuento de ser la Suiza de América y de muchas políticas sociales más allá de su capacidad financiera. Bueno, Costa Rica está en un serio problema financiero y ahora entra en un proceso de huelga. Y en Nicaragua continúa la confrontación y los muertos. En una casi prácticamente guerra en proceso de convertirse en una guerra civil. Fíjese lo que le estoy diciendo, no es todavía una guerra civil. Reinicia el diálogo ahora con la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, pero las posiciones son muy diversas. La oposición a Ortega dice que esta reunión es para sacarlo. Ortega dice que es para poner orden. Entonces, cuando parte usted de temas así y mientras continúa el enfrentamiento, las perspectivas en Nicaragua no son muy halagadoras. La guerra comercial, la migración como tema político global, la confrontación entre los amigos y aliados estratégicos con el señor Trump, el caos político en los Estados Unidos, donde no se sabe qué es la política real que está haciendo esa nación, tan poderosa, tan importante, que ha sido, digamos, un faro a seguir en el mundo. La posible caída de esta guerra comercial, del crecimiento económico, pone toda la presión sobre los países tan como nosotros, que dependemos del comercio mundial. A la vuelta, ¿por qué es tan importante esta semana? ¿Qué va a pasar con Ricardo Martinelli? Arranca la campaña electoral, la interna en cambio democrático. ¿Cuál es la nueva correlación de fuerzas que se abre?
¿Y quién es el responsable de las lluvias, Fernando? Porque hay gente que le atribuye responsabilidad personal a las lluvias. A la vuelta vamos a hablar El cambio climático. sobre lo que está ocurriendo en nuestra nación en medio de esta celebración del Mundial. Así es.